Bienvenido al emocionante viaje a través del cine nicaragüense. En este video exploraremos las películas que han sido filmadas en Nicaragua, sumergiéndonos en sus escenarios espectaculares, la cultura vibrante y las historias cautivadoras que han sido capturadas en la gran pantalla. Prepárense para descubrir el fascinante mundo del cine hecho en Nicaragua. Número 1. Bajo el fuego, película de 1983. El famoso fotógrafo de guerra estadounidense Russell Price se encuentra en la Nicaragua de 1979 para realizar un reportaje sobre la revolución contra el dictador Anastasio Somoza. Le cuesta informar con neutralidad a la vista de la crueldad de la lucha de la población civil contra la Guardia Nacional. Número 2. Latino, película de 1985. A comienzo de los 80, Eddie Guerrero, Robert Beltrán, un veterano de la Guerra de Vietnam de ascendencia mexicana, decide proseguir su actividad militar en primera línea de combate, entrando a formar parte de una unidad especial estadounidense que opera secretamente en la frontera de Honduras y Nicaragua. La misión de esta unidad especial es entrenar a la Contra, un ejército formado por mercenarios, en su inmensa mayoría latinoamericanos, creado ex profeso con los fondos que les procura de la CIA. ¿Qué está pasando? ¡Tenemos que unir! Número 3. Now and Later, película de 2011. El sexo, la política y la cultura estadounidense se mezclan en una combinación combustible en Now and Later. Angela es una inmigrante latina ilegal que vive en Los Ángeles y se encuentra con Bill, un banquero deshonrado que está huyendo. De esta película es lo único que te puedo contar por el momento. Número 4. Managua, película de 1997. Un empleado de una compañía de asesores financieros de Nueva York es enviado a Managua para recoger el cadáver de un compañero fallecido en un accidente y llevarlo de vuelta a los Estados Unidos. Allí se verá un envuelto en las luchas internas tanto del ejército como de los traficantes de cocaína. Número 5. Alcino y el Cóndor, película de 1982. Cuenta la historia de un niño campesino que sueña con volar, expresada en un paralelo simbólico entre el vuelo mágico del alcino y el real del cóndor, un asesor militar norteamericano, en el ámbito de la Guerra de la Liberación de Nicaragua en 1979. Número 6. Barry Seal, el traficante, película del año 2017. La historia de Barry Seal, un piloto a quien la CIA contrató en los años 80 para realizar una misión encubierta en América Central, la cual fue el origen del nacimiento del Cartel de Medellín y casi terminó con la presidencia de Ronald Reagan, y que acabó siendo reclutado por la CIA y el Departamento de Inteligencia de la DEA. Número 7. Sandino, película del año 1990. Narra la vida de Augusto César Sandino, ambientada en los años 1895 a 1934, líder de la resistencia nicaragüense frente al ejército de ocupación estadounidense entre 1927 y 1933, y la Guardia Nacional organizada en su contra tras la derrota de los marines, que fuera conocido en su tiempo como el general de los hombres libres. Número 8. La Yuma, película del año 2009. Una joven de Managua sueña con ser boxeadora. Su barrio está ambientado en un barrio pobre y está plagado de pandilleros que se dedican a robar para tomar el control de las calles. ¿Cómo te llamas? Yuma. Vamos a ver cómo responde esta chavala. Número 9. John Waring, película del año 2015.
John y Elisa están dispuestos a celebrar la boda perfecta en el lugar más idílico posible. Sin embargo, las cosas se complican cuando sus amigos borrachos comienzan a estropear todos los planes que ellos habían diseñado con tanto cuidado. Número 10. A espaldas de la ley, película del año 1989. Un asesinato en un hotel de lujo del Caribe perturba la tranquilidad de Quinn, el jefe de la policía local. Las pistas apuntan a un viejo amigo de la infancia. Las investigaciones apuntan a una trama de corrupción que amenaza con arrasar la isla. La película en sí refleja que la vida es fácil en el Caribe, pero es dura para el jefe de la policía, Xavier Quinn, apodado el Poderoso Quinn, por los sarcásticos isleños y con su mujer, reprochándole que no se ocupa lo suficiente de su familia. Like si quieres parte 2 de películas que fueron rodadas en Nicaragua. Gracias por ver.